Vamos a saludar a Asier Martínez, es miembro del equipo de respuesta para emergencias informáticas del Centro Vasco de Ciberseguridad. Asier, ¿qué tal, Egunon? ¿Qué hay, Egunon? Bueno, estamos hablando de la guerra de las bombas, la guerra de la información y la guerra también de la ciberseguridad, que se acrecenta de forma considerable ese riesgo con esta situación bélica con Rusia como protagonista. Bueno, al final, en los últimos años ha surgido un concepto que es de amenazas híbridas, que engloba todos los métodos convencionales, como pueden ser las capacidades armamentísticas más tradicionales, pero también los métodos no convencionales, que al final va todo lo relacionado con capacidades de ciberseguridad, o sea, ciberataques, campañas de desinformación y cuestiones así. Uh-huh. ¿Qué podría suponer un ataque de ciberseguridad importante, digamos, o masivo? Bueno, al final, más allá de las pérdidas económicas habituales o pérdidas reputacionales, obviamente si afectan a infraestructuras o servicios esenciales, infraestructuras críticas, pues obviamente si afecta a ese funcionamiento habitual, pues tiene un impacto más notorio en la propia ciudadanía. Uh-huh. ¿Podría afectar al funcionamiento de las instituciones, los bancos, las empresas? Sí, al final, obviamente, cualquier tipo de ataque de estas características que, ya digo, que afecta a la operativa normal, pues puede llevar en paradas de servicio, es decir, que no se presten las condiciones establecidas y, bueno, dependiendo del tipo de entidad afectada, pues obviamente puede tener distintos perjuicios. ¿Y podemos saber de dónde podrían llegar y cómo podrían actuar? Pues al final hay que entender que el tema de la atribución es algo complejo. Quiero decir que no para poder atribuir un ataque que se origina de manera fehaciente o que es lanzado de manera fehaciente por alguien, no es trivial, digamos, realizar esa afirmación. Entonces, es verdad que cada vez se realizan más ataques o se atribuyen más ataques asociados a estados, pues por temas de conflictos geopolíticos y demás, pero que la mayor parte de los ataques tienen unas motivaciones económicas, con lo cual, ya digo que no necesariamente van asociados a un conflicto geopolítico, pero que el impacto como tal es igual. Uh-huh. Es decir, es dañino totalmente. Esto es algo que veis, imagino, en el Centro Vasco de Ciberseguridad aquí, ¿no? En el Parque Tecnológico de Miñano. Ese riesgo constante, porque al final vivimos en un mundo interconectado, ¿no? Digitalmente. Sí, al final, dentro de la operativa habitual del CERT, del servicio, del Centro de Respuesta a Incidentes, trabajamos toda la parte también de prevención y detección y obviamente realizamos vigilancia digital para identificar amenazas que pudieran tener un impacto potencial en Euskadi, de cara a desarrollar estrategias de protección global de nuestros diferentes públicos objetivos, como son empresas, ciudadanía y obviamente administración pública vasca. Claro, y la pregunta si estamos preparados para saber cómo actuar o cómo prevenir esos posibles ataques cibernéticos. Bueno, al final depende un poco eso ya del nivel de madurez de cada uno, quiero decir, requiere una autoevaluación. Lo que sí que es cierto es que nosotros, por ejemplo, desde hace 4 años, el Gobierno vasco, a través de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, tiene en marcha un programa de ayudas a empresas de entornos industriales, por el cual subvencionamos proyectos para que eleven su nivel de madurez en este aspecto y cada vez estén más protegidas. Entonces, atendiendo a la tipología de los proyectos, sí que es verdad que hemos visto cierta evolución en la complejidad, pero es verdad que todavía queda muchísimo por andar. Y además es que todavía, bajo mi percepción, la gente todavía tiene la falsa sensación de que estas cuestiones no les afectan en su día a día. Que esto solo pasa entre países o a grandes empresas o cosas así, cuando está demostrado que la mayor parte de los ataques se realizan de manera masiva e indiscriminada. O sea, podríamos asociarlo como un ejemplo de redes de arrastre, con lo cual todos somos víctimas potenciales. Sería un buen momento para revisar nuestros sistemas de seguridad. Ya no hablamos de instituciones o empresas, hablamos a nivel particular, porque también la ciudadanía está expuesta. ¿Por dónde nos puede llegar a quienes utilizamos un móvil, el correo electrónico, Internet? ¿Por dónde nos puede llegar esa acción de los hackers? Bueno, al final la mayor parte de las amenazas llegan a través de correo electrónico, con lo cual conviene extremar las precauciones durante el manejo de correos y especialmente de adjuntos. Entonces, si somos capaces de identificar
pues correos fraudulentos o bien en aquellos correos que no estamos esperando o simplemente desecharlos o tener esas precauciones básicas, pues ahí estaremos bastante protegidos. Es verdad que hay medidas adicionales, pues la protección de los sistemas habituales, pues con antivirus obviamente actualizados, el realizar copias de seguridad y mantenerlas fuera desconectadas de la red, o todo lo relacionado con la alerta temprana, porque normalmente da cierto reparo en alertar de, oye, es que me está pasando esto, cuando en realidad sí, sobre todo en ámbito empresarial, si se alerta, lo que deriva es que se puede hacer una gestión más rápida del incidente y entonces tiene un impacto menor. Entonces, son algunas cuestiones básicas que hay que tener en cuenta. Mucha gente estará pensando, quienes ya hemos normalizado de alguna manera la compra, por ejemplo, por Internet, si en estos momentos es más arriesgado que anteriormente. Bueno, al final, en este caso, la motivación de ese tipo de fraudes es económica, quiero decir, que no va asociada al conflicto geopolítico existente, con lo cual los riesgos son los habituales, me refiero. O sea, que no hemos detectado un incremento en ese aspecto en cuanto al volumen de fraudes o estafas. Lo que es verdad, eso, que, como digo, que en el día a día estamos expuestos y es un vector habitual que utilizan los criminales para obtener beneficio económico. Estamos hablando de los riesgos de seguridad relacionados sobre todo con los efectos económicos que podrían tener esos ciberataques, pero de forma general, ¿podrían estar en riesgo también servicios públicos? Estamos pensando ahora como el suministro de agua, de luz, la atención en los hospitales, ¿o eso está bien blindado? Bueno, en nuestro caso es verdad que no hemos identificado, y de hecho no se ha identificado fuera del ámbito del conflicto dirigido, ya digo, entre Rusia y Ucrania en concreto, actividad derivada de ese conflicto que vaya enfocada a ataques a sectores estratégicos, como los que has comentado. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que son sectores que son vulnerables, obviamente, y que les puede afectar de igual modo un incidente de ciberseguridad, lo cual sí que históricamente ha habido casos en otros países que se han visto afectados. Pues pasó el año pasado en Estados Unidos uno de los principales suministradores de petróleo en concreto, que sufrió paradas de servicio durante semanas. Ha habido ataques a infraestructuras de agua, etcétera, etcétera. Entonces, no existe la posibilidad de mitigación un 100% del riesgo. Lo que es verdad es que hay que hacer una gestión de ese riesgo y entonces, para intentar mitigarlo en la medida de lo posible. Pues ahí está ese equipo de respuesta para emergencias informáticas. Asier Martínez, eskerrik asko. Suri. Buen día. Buen día.